Revelado el grito mortal. Mi hija me llamó en la tormenta pidiendo ayuda para salvar a su hijo. La tormenta rugía, y Javier se encontraba en la oscuridad de su casa, iluminado solo por los relámpagos que iluminaban brevemente su rostro cansado y marcado por los años. De repente, el sonido del teléfono rompió el estruendo del viento, una llamada desesperada que lo sacudió por dentro. Era Valentina, su única hija, y su voz temblorosa y llena de pánico atravesó el aire cargado de electricidad. «Papá, Mateo ha desaparecido, ayúdame». Las palabras golpearon su pecho como olas furiosas, cada una llevándose consigo fragmentos de su corazón. ¿Qué se suponía que debía hacer? Javier sentía la angustia consumiéndolo, la culpa de no haber estado allí cuando más lo necesitaban. La gente del pueblo siempre había murmurado que él era un fracasado, un simple pescador atrapado en sus rutinas. Sin embargo, en ese instante, todos esos juicios se desvanecieron. Su nieto, el pequeño de 6 años, estaba en peligro. Con cada segundo que pasaba, el peso del tiempo se hacía más insoportable. Javier dejó el teléfono a un lado, pero la llamada resonaba en su mente. Podía ver la imagen de Mateo riendo, corriendo por la arena, una luz brillante en un mundo opaco. Pero ahora, entre la brisa gélida de la tormenta, esa imagen se sentía más distante que nunca. Y aunque su cuerpo estaba cansado, su determinación crecía. No iba a dejar que el miedo lo detuviera. ¿Cómo podría enfrentar a los ríos de dudas que amenazaban con arrastrarlo hacia abajo? La inseguridad se instaló en su pecho, justo como lo habían hecho las olas en la costa, recordándole que muchos en el pueblo no creían en él, que lo veían como un hombre sin valor. Quizá esté destinado a fracasar de nuevo, pensó, pero la idea de rendirse nunca había formado parte de su ser. La tormenta afuera no era más feroz que la tormenta de pensamientos que lo asediaba. Mientras avanzaba hacia la playa, el eco de su madre resonó en su memoria. Siempre hay que luchar, Iso. La fuerza más grande que tenemos es nuestra familia. Las palabras lo envolvieron, pero la sombra de su vida sencilla lo acechaba. A medida que avanzaba, la incredulidad se entrelazaba con la necesidad de acción. ¿Cómo un hombre común podría enfrentar la tempestad y salvar a su nieto? ¿Qué hubiese sido de él si no hubiera estado a la altura? La duda se convertía en un monstruo insaciable, devorando su fe en sí mismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso que daba sobre la arena, Javier sentía que el juicio de los demás se encontraba detrás de él, como un stormy shadow, burlándose de su desesperación. La tormenta a su alrededor no era más que un recordatorio de su propia fragilidad. Cuando escuchó el llanto de Mateo, tierno, angustiante, un rayo de esperanza iluminó su alma. El corazón le latía, pero la ansiedad aumentaba como un torrente. Se detuvo un segundo, su mente se agolpó con preguntas. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si la tormenta lo engullía, llevándose su sonar de abuelo y padre? En ese momento de máxima angustia, una voz interior reclamaba: «Tienes que intentarlo, Javier, no puedes fallarles. Una decisión». Pero el reto que lo aguardaba era monumental. Sabía que el enfrentamiento con su propio miedo estaba a punto de comenzar. ¿Sería capaz de salvar a Mateo y al mismo tiempo podría encontrar su redención en el proceso? La niebla lo envolvía y la incógnita se volvía latente. Al final de esa tormenta, se preguntaba si también podría encontrar la manera de emerger como un hombre nuevo. El rugido del mar y el cielo encapotado se fundían en una sinfonía caótica que retumbaba en las entrañas de Javier. Cada ola que chocaba contra la costa resonaba en su mente como un recordatorio de lo que estaba en juego. La imagen de Mateo, atrapado en medio de esa tormenta, lo empujaba a actuar, a ir más allá de sus límites conocidos. Ya no podía detenerse. Cada paso en la arena era un acto de rebelión contra su propia inercia. Javier se sumió en sus pensamientos,
cuestionándose si era realmente capaz de enfrentar el reto que se le presentaba. Si su vida como pescador le había enseñado algo, era que el océano podía ser tanto un amigo como un enemigo. Había pasado años enfrentándose a las fuerzas de la naturaleza, pero esta vez el enemigo era más íntimo, su propio miedo. Esa lucha interna se tornaba más intensa mientras avanzaba, recordando cada vez que se había sentido impotente ante un desafío. Era esa su esencia, tener que ceder ante la tormenta de la vida. Mientras el ruido del viento llenaba sus oídos, Javier recordó la última conversación que tuvo con Valentina. Ella le había dado un vistazo a sus sentimientos de desconfianza, de inseguridad sobre su capacidad como padre y como abuelo. Pero él nunca se lo había dicho. Esa imagen de debilidad que ella había pintado en su mente sobre él, como si deseara que él fuese alguien diferente, alguien más fuerte. Sin embargo, en ese instante, supo que conectar con su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Era tiempo de demostrar no solo a Valentina, sino a sí mismo, que la grandeza no siempre era una cuestión de logros externos, sino del coraje interno. La noche oscura lo envolvía como un manto pesado, pero Javier empujaba sus pasos hacia el llanto que resonaba en la distancia. La tormenta se intensificaba, y sin embargo, esa intensidad exterior encontraba un eco en su propio ser. La búsqueda de Mateo se convirtió en su propósito, su razón de ser en ese momento. Javier decidió que no se dejaría vencer. Respiró hondo, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. La tormenta no podía pararlo. Se sentía vivo. Cada fibra de su ser vibraba con una energía renovada que le daba alas. Estaba aprendiendo a navegar sus propios miedos, a enfrentarlos con la fuerza que había heredado de su madre, aquella que siempre le decía que luchar por la familia era lo más importante en la vida. Esa lección resonaba en él ahora más que nunca. Javier se adentró en el agua. El frío le calaba los huesos, pero ni eso podía desvanecer su determinación. Mientras nadaba, su mente estaba clara. Había superado muchas tormentas en su vida, y esta no sería la excepción. Cada brazada era un acto de reivindicación. Cada gota de agua que caía sobre él era un recordatorio de que la vida misma era lucha y perseverancia. Pero en un instante, cuando parecía que todo estaba a su favor, un miedo primario emergió en su mente. ¿Y si no encontraba a su nieto a tiempo? ¿Y si esta tormenta no solo le robaba un día, sino que se tragaba sus sueños? Las dudas asediaban sus pensamientos, llenándolo de un nuevo sentido de urgencia. Tenía que encontrar una forma de calmar esas voces que le recordaban que no era suficiente, que las expectativas estaban en contra suya. Justo cuando su compás emocional comenzaba a perder rumbo, su mirada se cruzó con una figura, un contorno sombrío que se movía entre las olas. Su corazón se aceleró. Era Mateo. Javier respiró profundo, sabiendo que el momento decisivo estaba cerca y que toda su vida había conducido a esa frágil oportunidad de redención. Sin embargo, el mar, poderoso e impredecible, estaba lejos de ser benevolente. El destello de un rayo iluminó la escena ante él, y aunque el camino hacia su nieto parecía más claro, la tormenta seguía azotando con fuerza. La verdadera pregunta que lo acechaba era, ¿podría salvarlo? No solo de las aguas, sino de las sombras que siempre lo habían seguido. Mientras se lanzaba al rescate, la presión aumentaba, quedando al borde de una revelación que cambiaría el curso de su vida. ¿Podría al fin emerger como el hombre que su familia necesitaba, o estaba condenado a perderse en la oscuridad de su propia existencia? El impulso hacia adelante lo llevaría a enfrentar no solo la tormenta exterior, sino las tormentas que había pasado por alto en su interior. El agua lo abrazaba, fría y despiadada, mientras Javier luchaba por acercarse a Mateo, que se debatía entre las olas. Las corrientes eran tiranas, pero su determinación era feroz. En cada golpe de mar que lo empujaba hacia atrás, una pequeña chispa de claridad ansiaba hacerse presente. Salvar a Mateo significaba salvarse a sí mismo. Mientras nadaba, la imagen de su vida pasaba velozmente ante sus ojos. La carencia del apoyo que nunca se permitió manifestar, su incapacidad para abrirse con Valentina, sus fracasos como padre, cada uno se convertía en un lastre emocional que colisionaba con su ser. El agua salada no solo mojaba su piel, sino que también diluía la carga que había llevado tanto tiempo. En ese instante crucial, Javier comprendió que el verdadero desafío no era solo el rescate físico, sino el enfrentamiento a la sombra de sus propias inseguridades. Con el aliento golpeando su pecho, logró alcanzar a Mateo. Su nieto estaba exhausto, los ojos llenos de miedo y confusión. Al rodearlo con su brazo, sintió que no solo sostenía a un niño, sino el peso de todos sus errores y la esperanza de redención que se entrelazaba en un solo momento. «Estoy aquí, Mateo. Te tengo», logró decir entre jadeos.
Pero, mientras engullía agua sobre su rostro, Javier se dio cuenta de que, quizás, esa era la primera vez que en realidad entendía la profundidad de la conexión que compartía con él. Era más que sangre, era una parte de su ser que nunca había aprendido a ver y amar. El mar, sin embargo, había decidido no ceder. Las olas lo empujaban en direcciones que parecían desafiar cualquier noción de control. Javier luchaba contra un enemigo inquebrantable, pero su mente empezó a parpadear con nuevas ideas. La lucha no debía ser solo contra el agua, sino también en su propia cabeza. Había un poder en la vulnerabilidad, y sabía que para salir de ahí tenía que comunicar su vulnerabilidad en vez de ocultarla. «Respira hondo, Mateo, confía en mí», dijo, aferrándose a la voz que era su última línea de defensa. Con cada palabra pronunciada, su voz resonaba más fuerte y firme, empujando no solo a su nieto, sino también a sí mismo hacia adelante. Era una lección que había olvidado, el poder del liderazgo a través del amor y la autenticidad. El niño dejó escapar un sollozo, que se mezcló con el estruendo del mar, pero también se sentía un susurro de esperanza. Juntos, carburaban un propósito renovado en medio de la adversidad. Mientras avanzaban, la tormenta parecía ceder levemente. Cada ola que rompía se sentía menos como un adversario y más como un reto para ser superado. Era un simbolismo viviente de su viaje. No solo estaba salvando a Mateo, sino que también estaba navegando a través de sus propios miedos y limitaciones. La sombra que siempre lo había perseguido empezaba a perder su forma aterradora. Pero justo cuando el horizonte se hacía más claro, Javier notó algo en el fondo de su mente, una preocupación palpante. Si podía salvar a Mateo, ¿quién lo salvaría a él? Era el momento de enfrentar su propia verdad, la revelación fulgurante de que cada paso hacia la salvación de su nieto significaba un paso hacia su propia liberación. Ya no podía volver atrás, la vida sería diferente después de esto. Pero el compromiso que había hecho en ese océano embravecido necesitaba más que la voluntad de un hombre. Antes de que pudiera formular un plan, un relámpago surcó el cielo oscurecido, detonando el recuerdo de una llamada angustiosa de Valentina, que ahora retumbaba en su mente. «Ayúdame a salvar a nuestro hijo». La conexión entre los tres se tornaba más evidente y urgente. Necesitaba pensar rápido, no solo en cómo salir del mar, sino cómo reparar el tejido familiar, desgastado y roto por años de silencio y decepción. Mientras luchaban contra la corriente, una pregunta emergió en su conciencia. ¿Podría realmente ser el hombre que su familia merecía? La inseguridad que había cargado toda su vida le dio la bienvenida, pero esta vez no se dejaría vencer tan fácil. Las decisiones que debía tomar ahora no eran solo sobre él, sino sobre toda su familia. El mar continuaba rebosante de desafíos, y entre cada oleada, una nueva decisión se perfilaba en su mente. Con su futuro en juego, Javier se encontró en un umbral, la decisión de enfrentar su pasado o engancharse en un ciclo de dolor. Era el momento de revelar la verdad oculta que había llevado consigo por demasiado tiempo. Sin embargo, el precio de esta revelación podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. La lucha estaba lejos de ser concluida. Las embestidas del mar continuaban, pero Javier sentía que había algo más significativo navegando dentro de él. Mientras mantenía a Mateo aferrado, una nueva claridad lo invadía. En su mente, la imagen de su hija Valentina se amplificó, su rostro preocupado, sus lágrimas silentes, la angustia de una madre desesperada. La realidad de su crisis familiar se transformaba en un reflejo tangible. No solo luchaba contra las olas, sino también contra su propio legado de silencio y reproche. «Mateo, tienes que concentrarte. Debemos nadar hacia la costa. ¿Puedes hacerlo?» La voz de Javier resonaba con determinación, pero dentro de él, la ansiedad convergía con una atmósfera de desafío. No solo estaba enfrentando la tormenta, sino también la tormenta que tantas veces había habitual en su hogar, el rencor que muchas veces había arrastrado por la familia. Cada golpe de ola era un vistazo al futuro que anhelaba, una convivencia armoniosa, conversaciones honestas, el perdón que siempre había considerado inalcanzable. Mientras nadaban, su cuerpo avanzaba, pero su mente tambaleaba entre la desesperación y la esperanza. Era un momento de reflexión, de confrontación interna. ¿Por qué había dejado que el miedo definiera su relación con Valentina? La culpa de no haber sido el padre que su hija necesitaba lo aplastaba de una manera similar a la presión de las olas. La sensación de fracaso comenzó a ser un motor en su interior, no en forma de rendición, sino de impulso. Debía hacer algo.
no solo por Mateo, también por Valentina, y por él mismo. Recuerda, Mateo, solo un golpe más, una abrazada más. Lo vamos a lograr juntos. En ese momento, cada palabra que profería era una dosis de coraje, una promesa que se hacía no solo a su nieto, sino también a su propia existencia. La fragilidad de la vida se reflejaba en cada latido, empujándolo a asumir la responsabilidad que siempre había evadido. Pensamientos oscuros se mezclaban con destellos de compasión. El amor que sentía por su familia se empezaba a manifestar en resoluciones. En su mente, visualizó el momento en que finalmente se reuniría con Valentina. La visión de su reconciliación se convertía en su faro en medio del caos. «No puedo dejar que la tormenta nos venza», pensó. «Esta vez debo ser el padre que siempre debí ser». La orilla estaba cada vez más cerca, y Javier se permitió pensar en la posibilidad de un diálogo sincero con su hija. Necesitaba revelar, quizás con un simple «lo siento», aquello que había mantenido reprimido durante años. Aquella conversación podría ser la llave para romper ciclos de dolor y decepción. Con una última oleada que les empujó a la orilla, el agua finalmente cedió, y Javier sintió la arena bajo sus pies. Cada paso que daba hacia la costa era un acto de liberación. Se adentró en la vida de su familia, decidido a no ocultar más su vulnerabilidad, dispuesto a cuestionar todo aquello que había fraguado su remordimiento. Permaneció en pie, aún abrazando a Mateo, sintiendo cómo su corazón latía con nuevo propósito. La tormenta había mermado, pero su lucha no hacía más que comenzar. La angustia de Valentina, su llamada de socorro, resonaba aún en su mente. No era solo el reto de salvar a su nieto lo que lo aguardaba. Su viaje de redención estaba más cerca que nunca, pero la pregunta persistía. ¿Podría realmente dar el paso hacia la verdad que tanto había evitado? A medida que el cielo comenzaba a despejarse, Javier se dio cuenta de que todo empezaba a tomar forma. Era el momento de regresar a casa, pero no como quien se va a un refugio. Tendría que enfrentar la tormenta familiar que había ignorado. Había una verdad que no podía eludir. El camino de regreso a Valentina no sería fácil, pero quizás, solo quizás, era lo que realmente necesitaban los tres para despejar el horizonte de sus corazones. Con el mar detrás y la costa ante él, una nueva tormenta se dibujaba en el horizonte. El verdadero desafío esperaba, y con cada paso, Javier supo que el momento decisivo se acerca, uno que podría cambiarlo todo. El aire fresco de la costa envolvía a Javier mientras se alejaba de las olas que poco a poco iban quedando atrás. Los gritos del mar aún resonaban en su mente, pero la tierra firme prometía un nuevo comienzo. Se detuvo un instante, mirando al horizonte. La línea entre el cielo y el mar se desvanecía en un azul intenso, como la certeza que empezaba a hacerse espacio en su interior. Necesitaba ser el hombre que nunca fue, el padre que Valentina deseaba, y ese anhelo comenzaba a transformar su desesperación en determinación. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó, su voz ahora compasiva y firme. El pequeño asintió, aún con la emoción de la aventura en sus ojos, aunque los escalofríos del mar estaban presentes en su piel. Javier sintió una punzada de culpa al pensar que lo había arrastrado a esa experiencia, pero esa culpa fue desvaneciéndose cuando recordó que, en este trayecto, ambos estaban renaciendo juntos. De regreso al camino que los llevaría a casa, Javier empezó a trazar mentalmente sus pasos. La charla con Valentina que había imaginado durante la tormenta ahora debía volverse física, tangible. Su corazón palpitaba. La idea de abrirse a ella, de derribar la muralla emocional que había construido durante años, lo paralizaba, pero al mismo tiempo le daba aliento. Su mente divagaba entre escenarios. ¿Y si se sentaba con ella a la mesa, como solían hacerlo antes? Por un momento, podía imaginar la risa que solía llenar la casa, el sonido de una conversación sin tensión ni resentimiento. Pero como un eco del pasado, una voz interna se alzó cuestionando su capacidad para ser un buen padre. Como si cada error anterior pesara más que sus intenciones de cambio. Al llegar a casa, un aire tenso cargaba el ambiente.
Las paredes guardaban más que simples recuerdos. Eran testigos del desamor, del rencor acumulado. Se detuvo un momento en la puerta, respirando hondo, alimentando su valentía. Es el momento, se recordó. No podía dar marcha atrás, no sin antes intentarlo. Los ojos de Mateo reflejaban incertidumbre, tal vez miedo. Javier se agachó a su nivel, sus manos sobre los hombros del niño. Vamos a entrar, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Haremos esto juntos. La sinceridad en su voz buscaba inspirar confianza no solo en Mateo, sino en sí mismo. Entraron al hogar que una vez sintió como una fortaleza y ahora solo se sentía vacío. Las paredes parecían mirarlo, como si exigieran cuentas de sus acciones. Javier se movió hacia la sala delantera, donde el teléfono estaba silencioso, como si esperaba una llamada que, en su interior, sabía que tenía que hacer. La imagen de Valentina, su hija, lo golpeó con fuerzas implacables que atravesaban el umbral de lo que había sido. Finalmente, alzó el teléfono. Descolgó el receptor. Su pulso se aceleró, ante la certeza de que había llegado el momento. La angustia que había guardado durante años podría comenzar a liberarse. Dialear el número se convirtió en una danza entre el miedo y la esperanza. Con cada número, sentía que la responsabilidad se intensificaba, trayendo consigo el peso de sus decisiones. El tono de llamada resonó como un tambor en su pecho, y con cada segundo que pasaba, sus pensamientos se llenaban de dudas. ¿Qué pasaría si Valentina lo rechazaba? ¿Y si no entendía? Pero la voz interior que había crecido en la tormenta lo instó a seguir. Sabía que no podía dejar que su miedo dominara esta vez. Cuando la voz familiar de Valentina respondió al otro lado, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Todo el caos, todas las olas y tormentas, se redujeron a un simple encuentro entre padre e hija. Hola, Valentina. Su voz fue un susurro que atravesó el silencio cargado de emociones. El próximo paso sería crucial. No había retorno, y ninguna excusa era suficiente para rehuir. La tormenta familiar que había temido siempre estaba a punto de desatarse. Con la respiración contenida, Javier se preparó para revelar la verdad que tanto tiempo había ocultado, ignorando la posibilidad de que su vida cambiara para siempre. Porque en ese instante entendió algo. No solo su hija, sino él también, estaba a punto de ser rescatado. El silencio que siguió al saludo de Javier fue abrumador, un vacío que parecía amplificarse en el aire denso de la sala. Valentina, al otro lado de la línea, aguardaba su próxima palabra con la misma tensión que él sentía. Su mente se debatía entre el deseo de que su hija lo escuchara y el miedo a no saber cómo enfrentar su reacción. La conexión entre ellos era palpable, una energía cargada que lo instaba a romper la barrera que había construido. «Padre, ¿eres tú?». La voz de Valentina tembló ligeramente, revelando años de añoranza y dolor. Javier respiró hondo, sintiendo cómo la culpa y la esperanza luchaban por el dominio en su pecho. «Sí, soy yo. Quiero hablarte. Hay cosas que necesito que sepas». Cada palabra se sentía como un acto de resistencia, como si cada sílaba fuera un ladrillo caído de su fortaleza emocional. En su mente, el diálogo se convertía en un escenario donde sus sentimientos se confrontaban, donde sus errores del pasado debían ser expuestos a la luz. ¿Sobre qué, papá? Valentina se mostraba cautelosa, y esa cautela lo desgarraba. Se preguntó si podría volver a ganarse su confianza, pero sabía que la única manera era siendo completamente sincero. No he sido el padre que merecías. He estado ausente cuando más me necesitabas. El dolor en su voz resonó en el teléfono, como un eco de su realidad. Javier sintió cómo las palabras se deslizaban de su boca y caían al suelo, pesadas y desgastantes. Sin embargo, había algo liberador en su honestidad. Había empezado a abrirse, a acercarse, a darle forma a su nueva identidad. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? La desconfianza en su tono provocó que Javier sintiera un tirón en su corazón. ¿Cómo explicarle que la tormenta, esa misma que habían enfrentado juntos, lo había forzado a quedar desnudo ante sus sueños y temores? Sabía que no tenía respuestas fáciles. Porque te he visto desde otra perspectiva. He entendido que mi lucha no era solo mía,
He pasado años evadiendo mi responsabilidad, y eso me ha hecho daño tanto a ti como a mí. La tormenta me hizo ver las cosas claras. La relación entre padre e hija no se podía reconstruir de la noche a la mañana, pero Javier sentía que su vulnerabilidad había cambiado la dinámica. Se dio cuenta de que debía hacer más. Debía demostrar que las palabras tenían un peso en sus acciones. ¿Puedo verte? Creo que necesitamos entregarnos a una conversación cara a cara, propuso finalmente, aunque una parte de él temía la respuesta que podía recibir. Quizás... No sé, tengo que pensarlo, replicó Valentina con un tono que indicaba dudas, pero también una lejana esperanza. Aunque la decisión aún no estaba tomada, sentía que la puerta se había entreabierto, permitiendo que su nuevo yo tuviera un atisbo de luz en la oscuridad. Tras colgar, un abismo de emoción lo conectaba con el equilibrio inminente que sentía en el aire. La llamada era un primer paso, pero no era suficiente. Tenía que poner en marcha una estrategia para demostrarle a Valentina que sus intenciones eran sinceras y que podía convertirse en el padre que necesitaba. El siguiente paso sería poner en práctica una serie de cambios significativos en su vida. Debería regresar a su rutina diaria con una mentalidad diferente, asumiendo responsabilidades que había evadido y enfrentando los retos con una firmeza que nunca antes había mostrado. Comenzar por ser el hombre que decía ser. Sin embargo, un nuevo dilema se presentó en su mente. ¿Cómo podría transformar su pena en acción? Javier sintió que la carga del pasado aún lo seguía, y estaba claro que no podría avanzar sin cerrar esas heridas. Necesitaba un plan, una manera de hacer que sus acciones hablaran más fuerte que sus palabras. Mientras divisaba el patio trasero desde la ventana, el viento soplaba de manera suave, llevándose consigo almacenamientos de emociones. Tantas veces se había quejado de esa misma brisa que ahora lo empujaba hacia adelante. Al final, podía ser el padre que tanto anhelaba ser, pero para ello debía tomar decisiones difíciles y abrirse a los demás. El eco de la tormenta aún resonaba en su interior. Un desafío interno emergía, obligándolo a enfrentarse a sí mismo de la manera más cruda. El primer día de su nueva vida estaba por comenzar, pero la pregunta persistía. ¿Sería capaz de mantener el rumbo hacia el cambio? Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como el tambor de su vida en el que el futuro estaba a punto de escribirse. Era su momento de actuar, pero sabía que cada paso hacia la reconciliación traería consigo retos inesperados. ¿Cómo manejaría no solo su transformación, sino también el impacto en Valentina y Mateo? La incertidumbre lo atrapaba nuevamente, pero esta vez Javier estaba decidido a seguir adelante. La batalla por su familia apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó arrastrando consigo una sensación de urgencia. Javier se despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana, y sintió que cada rayo era un recordatorio de la promesa no cumplida. La conversación con Valentina había sacudido los cimientos de su ser, y aunque la esperanza crecía como una planta tenaz en medio de la adversidad, sabía que la acción era ahora imprescindible. Mientras se duchaba, un torrente de pensamientos cruzaba por su mente. Valentina había mencionado a su hijo, Mateo, y eso resonaba en Javier con la fuerza de una campana. No se trataba solo de reparar su relación con Valentina, había una nueva vida en juego. La urgencia de conocer al pequeño, de asumir un rol que había evadido, lo desafiaba a salir de su zona de confort. ¿Cómo podría ser el abuelo que necesitaba ser si no conocía al niño? Decidido a actuar, se enfrentó a su espejo. La imagen que vio era la de un hombre lastimado, pero en esos ojos había el destello de una nueva determinación. Javier se dijo a sí mismo que no podía ser un espectador en la vida de su familia. Necesitaba involucrarse, aunque eso significara caminar por terrenos inciertos. El día se deslizó entre una serie de pequeñas decisiones. Comenzó organizando su espacio de trabajo, un acto que parecía banal, pero que simbolizaba comenzar de nuevo. Ordenó documentos, desechó papeles innecesarios y reorganizó sus prioridades. Cada tarea cumplida le brindaba una sensación instantánea de control, una herramienta para enfrentar el caos emocional que amenazaba con desbordarse. Mientras lo hacía, recordaba momentos de su propia infancia.
tiempos en los que su padre se esforzaba por estar presente. Había un profundo deseo de cultivar eso en su relación con Mateo, pero sabía que el primer paso era conectarse con Valentina. A lo largo de la jornada, se repetía la pregunta: ¿cómo podría hacer que esa conexión floreciera? Frustrado ante la incertidumbre de cómo actuar, decidió inscribirse en un taller de paternidad. Se dio cuenta que el conocimiento podría ser su mejor aliado. En ese espacio, conoció a otros hombres que, como él, anhelaban mejorar y mostrar un mejor ejemplo. Escuchar historias de lucha y redención le dio la fuerza que necesitaba. En cada relato veía reflejos de su propia experiencia y de los errores que había cometido. Sin embargo, a medida que se empapaba de nuevas ideas, una sombra inquietante permanecía en su mente. Realmente estaba preparado para enfrentar el juicio de su hija. La preocupación era palpable, un manto que lo cubría. Decidió que no podía seguir postergando el encuentro. Su discurso interno exigía que diera el paso disruptivo. Al final del día, armándose de valor, envió un mensaje a Valentina. «Podemos encontrarnos este fin de semana. Necesito verte y hablar sobre Mateo. Quiero ser parte de sus vidas». Cada palabra se sentía como un desafío lanzado contra la inercia del pasado. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, apretó el botón de enviar. La espera fue interminable, cada segundo un eco de incertidumbre que se intensificaba. Su mente se debatía en un mar de posibilidades: el rechazo, la aceptación, incluso la sorprendente esperanza de que Valentina pudiera ver en él un cambio genuino. Y entonces, mientras cavilaba sobre lo que podría suceder, su teléfono vibró. Una nueva notificación. Era Valentina. Con la respiración entrecortada, leyó su respuesta. «Está bien, hablemos, pero necesito que seas sincero. Esto es muy importante para mí y para Mateo». La incertidumbre se transformó de nuevo en una mezcla de nerviosismo y excitación. Había una oportunidad, un pequeño punto de luz brillando en el horizonte. Sin embargo, la carga de su pasado se acumulaba, amenazando con desbordarse en su próxima conversación. Javier se debatía entre el temor y el deseo, pero se dio cuenta de algo fundamental. Tal vez el primer paso hacia su nueva vida no era solo aceptar su papel en la familia, sino también enfrentar la verdad que había estado evitando. El reloj avanzaba, y su determinación se agudizaba con cada segundo. Querer cambiar significaba despojarse de las máscaras y enfrentarse a las verdades dolorosas despreciadas en los rincones oscuros de su mente. El camino estaba trazado, pero aún quedaba un dilema. Podría verdaderamente abrirse ante Valentina, y al mismo tiempo, encontrar la fuerza para enfrentarse a sus propios demonios del pasado. Su próxima reunión planteaba una serie de incógnitas, y Javier sabía que cada respuesta lo acercaría más a la relación que tanto anhelaba. Así, mientras caía la noche, el silencio en su hogar era solo una pausa antes de la tormenta emocional. La reconciliación familiar estaba a la vuelta de la esquina, pero ¿sería capaz de soportar la verdad que eso implicaba? La noche se extendía silenciosa, pero en la mente de Javier los pensamientos bullían como un río desbordado. Las horas previas a su encuentro con Valentina se sentían abrumadoras. Un sinfín de preguntas atormentaba su mente mientras contemplaba su vida. Había pasado demasiado tiempo en un estado de letargo emocional, evadiendo la responsabilidad que ahora deseaba hacerse cargo. La mañana del encuentro llegó, cargada de una mezcla de ansiedad y esperanza. Javier se preparó con una meticulosidad casi nerviosa. Cada gesto con su camisa, cada trazo en su peinado, era un reflejo del hombre que quería ser. Uno que merecía ese espacio en la vida de su hija y su nieto. La imagen en el espejo esta vez mostraba no solo determinación, sino una pizca de confianza también. El lugar de la reunión era una pequeña cafetería que Valentina solía frecuentar. Se preguntaba si también era un lugar seguro para una conversación que vibraba con la electricidad de un cambio inminente. Al entrar, el aroma del café recién hecho le relajó un poco, pero la tensión se mantenía en sus hombros mientras buscaba a Valentina entre la multitud. Y allí estaba, sentada en una mesa en la esquina, los ojos fijos en su taza. Su expresión era serena, pero en el fondo, Javier intuía que su corazón palpitaba con ansiedad, igual que el suyo. Se acercó, el sonido de sus pasos resonando en el suelo de cerámica como si fuera un tambor marcando el ritmo de un encuentro decisivo. «Hola, Javier», dijo ella con un leve tono de sorpresa y una sorpresa forzada.
La aceptación de su presencia era un primer paso, pero también un recordatorio de que la carga de su pasado aún pesaba sobre ambos. Hola, Valentina. Gracias por reunirte conmigo, respondió él, sintiendo cómo la sinceridad detrás de sus palabras parecía un intento de abrir una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. La conversación comenzó tímidamente, cada uno desnudo de zonas de confort personal. Javier eligió ser transparente desde el principio. Quiero hablarte sobre lo que ha estado sucediendo, sobre mí y lo que quiero hacer por Mateo. Las palabras salieron en un torrente, cargadas de arrepentimiento y deseo. Quería contarle a Valentina cómo había estado preparándose para este papel, compartir su participación en el taller de paternidad, la importancia de aprender a ser un hombre mejor. Sin embargo, cada revelación traía consigo el temor a la condena. Valentina escuchaba en silencio, a veces asintiendo con la cabeza, otras con una mueca de escepticismo. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Javier, lo que necesitas entender es que esto no se trata solo de ti. La vida de Mateo está en juego, y lo que más quiero es que tengas claro que las promesas vacías no tienen lugar aquí. Las palabras de Valentina resonaron en él como un tambor que retumbaba en su pecho. Ella tenía razón. No había un camino de regreso a la ignorancia. Estaba frente a una madre que había luchado por su hijo y a la que él, en su ausencia, había fallado. La conexión que deseaba con Mateo no podía construirse sobre cimientos de poder vacío. Debía ser tangible y pura. La intensidad del momento lo obligó a mirar más allá de su propia narrativa. Javier decidió que era el instante de abrir el capítulo más oscuro de su vida. Tienes razón. Estoy dispuesto a someterme a cualquier juicio. Necesito hacerlo no solo por mí, sino porque Mateo merece al menos el intento de un abuelo decente. Un sonido de sorpresa escapó de los labios de Valentina. Era evidente que no se esperaba esa respuesta. Fue un roce de reconciliación, pero Javier sabía que el verdadero reto recién comenzaba. Lo que sintió en ese segundo fue tanto un alivio como un peso. Las sombras de su historia personal se asomaban, pero la luz del cambio le iluminaba el camino. Sin embargo, el desafío era inminente. Guardaba el secreto de su sufrimiento más profundo, uno que podría cambiar el rumbo de su relación con Valentina para siempre. Sería capaz de compartir esa carga y al mismo tiempo encontrar la conexión genuina que ambos anhelaban. Mientras se caía la tarde y la luz se desvanecía, Javier comenzó a formular su siguiente declaración. Sabía que la verdad era urgente, y el momento de enfrentar su demonio personal se acercaba. En el aire cargado de expectativa, una nueva revelación estaba a punto de echar raíces, quizás incluso la más dolorosa de todas. Javier sintió como el aire de la cafetería se tornaba más espeso, casi como una advertencia de que su declaración iba a desatar un caos emocional. Se preguntaba en qué momento había caído tan profundo en la vorágine del arrepentimiento, pero sabía que era el momento de enfrentar su verdad más incrustada. Valentina, necesito que sepas algo fundamental, comenzó, su voz apenas un susurro entre los murmullos del local. Cuando me enteré de que ibas a ser madre, una parte de mí no pude lidiar con eso. Pero eso no disculpa mi ausencia, y no quiero usarlo como excusa. Ella lo observaba con detenimiento, sus ojos más abiertos que nunca, como si intentara ver más allá de la superficie de sus palabras. El silencio era pesado, pero notó que Valentina no apartaba la mirada. Eso le dio valor. Mi madre, ella pasó por una tormenta tan oscura, una que la llevó a la muerte antes de que yo pudiera conocerla de verdad. A veces siento que me dejó un legado de miedo a la responsabilidad, a ser un padre. Cuando supe que mi hija había tenido un hijo, mi instinto fue el de huir. La idea de convertirme en ese abuelo que nunca conocí me paralizaba. Y ahora, después de perder esos años, me doy cuenta de que el verdadero horror no está en enfrentar a Mateo, sino en seguir repitiendo el ciclo de abandono. Las palabras parecían fluir de un lugar profundo, el eco de su dolor resonando en la habitación.
Cada frase capturaba un trozo de su alma que había mantenido reprimido por tanto tiempo. La sinceridad a la que se estaba exponiendo parecía romper una barrera. A pesar de que su corazón latía desbocado, Javier sentía una extraña libertad en ser tan frágil ante ella. Valentina dio un leve paso hacia adelante, como si su cuerpo hubiera respondido a la gravedad emocional de su confesión. «Eso es un comienzo, Javier», dijo, con un matiz de sorpresa en su voz. «Pero queda mucho por hacer. Las palabras no son suficientes para sanar el tiempo perdido». Él sintió un impulso creciente dentro de él, una mezcla de dolor y determinación. «Quiero hacer lo que sea necesario, Valentina, no solo para mí, sino para él. Quiero aprender a estar presente, a enfrentar mis miedos. La verdadera batalla está en la vulnerabilidad, no en la ausencia». A medida que las primeras luces del anochecer se filtraban por el ventanal, Javier comprendió que no estaba solo. Había transformado su resignación en un propósito palpable. Valentina no solo era la madre de su nieto, era una mujer que también había tenido que lidiar con las cicatrices del pasado, a la que le debía una historia de redención. Sin embargo, a poco de avanzar hacia el futuro que ambos anhelaban, una sombra de duda volvió a acecharlo. Pero, ¿y si el camino que elijo es insuficiente? ¿Si mis esfuerzos no alcanzan para que Mateo me acepte? «Entonces lo superaremos juntos», respondió ella. «No te prometo que será fácil, pero un buen inicio es ser honestos con nosotros mismos. Es el momento de dejar atrás nuestros fantasmas». La conversación dio un vuelco hacia la posibilidad de sanar y reconstruir, pero Javier sabía que quedaba un detalle fundamental por revelar. La mención de su madre le había recordado su mayor miedo oculto, algo que había evitado confrontar por todos estos años. Mientras el sol se ocultaba, miró intensamente a Valentina y respiró profundamente, sintiendo que las palabras podrían liberarlo o tal vez acabar de derrumbarlo. La verdad, aquella que había tratado de esconder, exigía salir a la luz. «Mi hija». Ella me llamó en una tormenta, pidiendo ayuda para salvar a su hijo, y yo no respondí. No supe cómo. El silencio que siguió a su confesión se cortó, como si el mundo se detuviera por un instante. Era un peso que había estado agazapado dentro de él, listo para romperse a la superficie. Pero lo que no sabía era que esa verdad podría convertirse en una de las revelaciones más devastadoras de su vida. ¿Sería ese el punto de quiebre para encontrar su verdadero camino o el principio de un dolor aún mayor? El aire en la cafetería se volvió denso tras la confesión de Javier. Valentina lo miraba con una mezcla de sorpresa y compasión, su corazón palpitando con fuerza mientras procesaba las palabras de su padre. Era un momento de revelación cruda, una verdad a la que Javier había estado huyendo, pero que finalmente estaba lista para ser desenmascarada. «Papá, no sabía que te sentías así», dijo Valentina, su voz suave pero firme. Desde la primera vez que su madre le anunció que sería un padre, había sentido que algo lo había detenido en su desarrollo emocional. Esa noche de tormenta, su llamada se había convertido en un grito de auxilio, no solo para Mateo, sino también para él mismo. Javier, sintiendo el peso de la mirada de su hija, se dio cuenta de que había algo liberador en la vulnerabilidad. Era un camino que había rehuido por años, porque enfrentar su pasado significaba asumir la realidad de sus acciones. Con cada respuesta de Valentina, se sentía un poco más en paz con el camino que había decidido seguir. «Entiendo que no puedo cambiar lo que pasó», continuó Javier, su voz ahora llena de un tono de resolución. «Pero quiero dejar atrás todo ese miedo que me ha mantenido prisionero. No solo quiero ser parte de la vida de Mateo, sino también ser el padre que tú necesitas». Las palabras fluyeron con más confianza. Había pasado demasiado tiempo evadiendo su responsabilidad, arrastrando cadenas que no le pertenecían. Era el momento de dar un paso hacia adelante. Cada palabra era un compromiso, una promesa de que estaba dispuesto a aprender y crecer.
fue un acto de despojamiento espiritual que lo mantenía en la superficie del presente. Valentina tragó saliva, sus ojos comenzando a humedecerse con emoción. Papá, el tiempo no se puede recuperar, pero sí podemos construir un futuro diferente, dijo, sus palabras resonando como un eco de esperanza. Para Mateo y para nosotros. Solo necesitamos entendernos y comprometernos a ser honestos. La conversación entre ellos se fue desarrollando, como si cada palabra tejiera un nuevo tejido familiar. Hablaron de su pasado, recordaron momentos de su vida juntos y discutieron cómo podían restablecer la relación. Javier se concentró en mostrar su disposición para mejorar, para ser un abuelo y padre presente. Las sombras de la tormenta comenzaron a desvanecerse. La conexión que alguna vez se sintió quebrada comenzó a florecer nuevamente. Javier se dio cuenta de que había un amor subyacente que nunca había desaparecido, simplemente había estado oculto por el miedo y la culpa. Su sinceridad resonaba en Valentina como un eco que buscaba respuestas. Durante ese tiempo, Javier entendió algo fundamental. Su batalla no era solo con el pasado, sino con la idea de volverse a conectar. La vulnerabilidad se convertía en un pilar de su progreso, y cada paso valiente que daba le acercaba un poco más a la paz. A medida que la conversación continuaba, Valentina también comenzó a abrirse. Compartió sus propias experiencias de lucha como madre y los temores que había enfrentado sola. Javier pudo ver el dolor que ella había llevado, y en ese momento las piezas del rompecabezas familiar empezaron a encajar. Papá, hay algo que debo decirte también. Mateo necesita ver que estamos juntos en esto, dijo Valentina, su mente dando forma a sus próximos pasos. No quiero que él cargue con nuestras decepciones pasadas, queremos que crezca en un ambiente de amor y apoyo. Con esos lazos empezando a formarse, Javier comenzó a visualizar una nueva vida, llena de conexión y propósito. No estaba solo en esta búsqueda, y esa sensación de alivio lo embargó. Con cada paso hacia adelante, iba construyendo un futuro que involucraba a Mateo y a Valentina, sin sombras del pasado. La tormenta, al fin, había limpiado el aire. En el cierre de esa reunión, Javier tuvo la increíble sensación de que cambiaría el rumbo de su vida. La promesa de un nuevo comienzo brillaba como un faro, guiándolo. Ya no era el hombre atrapado en sus propios miedos, sino un abuelo y padre dispuesto a forjar nuevas relaciones. Esa mañana había sido un despertar, un instante donde el arrepentimiento se convirtió en acción, y la esperanza se erigió como lo que siempre había sido, la luz que iluminaría el camino hacia adelante. Se sintió hecho de nuevo, como si el sol alumbrara su vida, empujando la niebla hacia la distancia. La reconciliación necesitaba tiempo y cuidado, pero estaba dispuesto a trabajar por ello. No solo por Valentina y Mateo, sino también por sí mismo. Había empezado a emerger como un hombre renovado. Cada paso que daba lo acercaba a un futuro en el que la familia se unía, sin miedo y con amor. Mientras se despedían de la cafetería, sus ojos se encontraron. En ese momento, Javier supo que cada paso que había dado lo había llevado a esta vida, uno que prometía 1000 oportunidades para sanar y crecer. Nunca más se dejaría llevar por la tormenta, ahora conocía su poder. Y así, cuando abandonó la cafetería, con el aire fresco llenando su pecho, creyó con toda su alma que el cambio que había empezado en su interior se manifestaría en su exterior. Se dirigió a casa con la certeza de que su nueva era no había hecho más que comenzar. Ahora, querido público, ha llegado el momento de un cambio en sus propias vidas. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. No esperen ni un segundo más para dar like y alimentar el algoritmo, porque su apoyo es vital. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar este viaje de transformación personal. Estos son los verdaderos momentos de superación, y ustedes también pueden ser parte de él. Actúen ahora.